Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Martes 12 de mayo comienza Mirada Financiera. Hoy, como todos los martes, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, y hoy junto a Francisco Fernández, el gerente de estructuración BCI. Difícil el cargo, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. No tan difícil. Muchas gracias. ¿Pero qué significa estructuración? Lo que hacemos básicamente es vender productos un poquito más estructurados a los clientes de algunas de las bancas. Hacerlo simple, en palabras simples, hacer coberturas, por ejemplo, de deuda. Un cliente, por ejemplo, que emitió deuda en el mercado local en UF y tiene su contabilidad en dólares, yo le vendo un producto para transformar esa deuda de UF a dólares. Igual es complicado, Francisco. Una pega bastante complicada. Me imagino que para ti, obviamente, cuando uno está en el teje-maneje es mucho más simple, pero a uno de afuera lo ve con un poco más, con un poquito más de mayor complejidad. Eso es bueno para mí. Vamos a ver cómo, me imagino, para eso uno tiene que tener un asesor en esa área. Vámonos al mundo a ver cómo han estado las bolsas. La verdad que un día bastante negativo a nivel global, salvo Asia. Fíjate que el Nikkei avanzó un 0,02%, el Hang Seng abajo un 1,12, pero Shanghái arriba, bien importante, 1,23. Europa, la verdad que todas las plazas bajaron en más de un 1%, FTSE 100 de Londres 1,37, CAC 40 de París 1,06, DAX alemán 1,72, IBEX 35 de España 1,08. Hoy día la noticia preocupante venía desde Grecia, ¿no es cierto? Tenía que pagar algunos intereses con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar hablando de ese tema. Nos vamos a Estados Unidos, un 0,18, cae el Dow Jones, Standard & Poor's también desciende un 0,37, Nasdaq 0,42. En Santiago también está bajando el IPSA un 0,51% y el ISPA un 0,48%. Parece que el cambio de gabinete y el tónico positivo solamente le duró a la bolsa local en el día de ayer. Lo que tuvo un alza bien importante en el precio del cobre, 1,34, y el metal rojo se transó en $2.92. Recordemos que en el día de ayer había bajado la barrera de los $2.90, y el que tuvo una baja bien importante fue el precio del dólar, 6,3 pesos con respecto al día de ayer. Comprador 6,3,2 y vendedor 6,3,5. ¿Por qué no partimos hablando de esta baja tan importante? ¿Llega una explicación? ¿Proviene del orden, la relación cobre, que subió mucho el precio del cobre y por eso baja el precio del dólar? ¿Cómo es eso? Sí, está todo relacionado. En primer lugar, durante la jornada, el dólar ha perdido fuerza a nivel mundial. Por lo tanto, si ves Chile, su moneda se ha fortalecido un 1%, pero algo muy parecido está pasando con el euro, que está ganando 0,76%. ¿A cuánto está la paridad hoy? 1,1240. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas estaba a 1,05, 1,03 incluso? Exacto, llegó a esos niveles y yo creo que al mediano plazo los economistas todavía piensan que puede llegar a niveles de 1, se mantienen los estímulos. Yo creo que esta depreciación del dólar es netamente transitorio. Yo creo que podríamos esperar en mediano plazo un tipo de cambio en niveles de 620, y recordemos que cuando el dólar pierde fuerza a nivel mundial, eso también le pega a los commodities, y por esa misma razón el cobre lo vemos subiendo hoy día, se acopla a esta pérdida de valor del dólar a nivel mundial. De todas maneras, esto está asociado al tema de tasa en Estados Unidos, y de qué forma, ¿no es cierto?, va a comenzar a mostrar, o sea, la expectativa, mejores números durante el segundo trimestre del 2015. Francisco, y también incidirá en esta baja importante que ha tenido el precio del dólar con respecto a la encuesta que entregó hoy día el Banco Central de Expectativas Económicas, que al igual que ayer la entregada por Adimar, que no fue muy positiva, habla de las expectativas con respecto al crecimiento que va a tener la economía durante este 2015, y algunos datos que tiene esta encuesta. Por ejemplo, muestra inflación mediana un 0,2 para este mes, refuerza la idea de la mantención de política monetaria en 3% durante este 2015. Recordemos que el jueves hay reunión de política monetaria del Banco Central, y también habla sobre el crecimiento, ¿no es cierto?, la expectativa de la actividad para este mes,
ubica el IMASEC de abril en un 2%, cifra que es consistente con el rango que ustedes han ido planteando en BCI de entre un 1,5 y un 2,5%. Bueno, y ahí también se incorpora, ¿no es cierto?, el rezago de los impactos de la demanda interna por todo lo que pasó en las catástrofes naturales, tanto del norte como del sur de nuestro país. Sí. En ese punto yo te podría adicionar que las expectativas de inflación, dado la sorpresa que hubo el mes pasado 0,6, las expectativas de inflación en esta encuesta de expectativa económica que se presentó hoy día están un poco por sobre la última encuesta recibida hace 15 días atrás. De todas maneras, hoy día se produce una pequeña diferencia entre las expectativas de los economistas, que sienten que el 2015 iría a llegar a 3,5%. Recordemos que ya llevamos 3 meses del año, llevamos un 1,1%. Pero dentro de la perspectiva para estos últimos 12 meses era un 4,1%, si no me equivoco, ¿no? Esa es la suma de los últimos 12 meses móviles. Perfecto. 4,1. La expectativa del mercado para el año 2015, sacando diciembre del año anterior, solamente el año 2015 los economistas estiman una inflación del 3,5%. Por lo tanto, dado el último dato de inflación que fue por sobre lo esperado, esto comenzaría a acercarse al rango meta de poco. Por otro lado, el mercado, las transacciones, lo que vemos hoy día es que se estimaría, o los precios de los activos muestran que la inflación de 2015 debería estar en niveles de 3,15%. Por lo tanto, tienes 35 puntos entre 0,35% entre lo que piensan los economistas, 3,5% para el 2015, y el mercado, que es lo que se transa, 3,15%. De todas maneras, obviamente, todos estos malos datos de la economía chilena y obviamente también estos 0,6 de inflación sorpresivo está influenciado por temas, como tú comentás, de carácter transitorio, y esperamos que nos acerquemos al rango meta de aquí, de todas maneras, de aquí a fin de año, y ya el 2016 se habla de inflación a niveles del 2,9%. Y en cuanto a crecimiento también, al igual como lo hizo, ¿no es cierto?, el Banco Central en su IPOM de marzo, recordemos que ahora creo que viene uno ahora, ¿o no? Junio. Sí. Si no me equivoco, en junio, después viene uno en septiembre, después en diciembre. Bajó la proyección de crecimiento para nuestro país, y lo mismo hacen en esta encuesta de expectativas económicas los analistas del Banco Central, bajando, por ejemplo, de un 12,8 a un 12,7%. Y bueno, y todo esto han seguido, ¿no es cierto?, de la tónica de este nuevo cambio de gabinete. Estuve leyendo durante la mañana extensas declaraciones de distintos, incluso de destacados economistas como Sebastián Edwards, de dirigentes empresariales, hablando sobre una perspectiva bastante positiva del nuevo ministro de Hacienda, hablando un poco de su perfil cauto, de su perfil analítico, de su perfil negociador, de su perfil técnico, con una expertise muy importante en todo lo que tiene que ver temas de mercado. Así es, entonces Rodrigo Valdés participó en esta mañana durante el primer consejo de gabinete que encabezó la presidenta Bachelet. ¿Y qué es lo que dijo tras asistir a la cita? El secretario de Estado expresó que la reunión fue muy útil para mí, obviamente que lo dijo en el día de ayer, que él no era parte del equipo, que lo primero que tenía que hacer era saber cómo funcionaba este engranaje y cómo ser parte de él, ¿no es cierto?, teniendo un rol activo, eso es lo que todos esperamos. Claro, yo creo que el mercado lo ha visto muy positivo el nombramiento de Rodrigo Valdés. Lo más seguro que lo primero que va a trabajar va a ser en restaurar las confianzas entre empresarios y gobierno, y lo que tengo entendido es que ya fijó una reunión con los empresarios, y eso es extremadamente positivo para todo, para el mercado completo, porque eso muestra una señal súper clara de que aquí los trabajos los vamos a hacer de forma conjunta, empresarios y gobierno, y por otro lado lo avala mucho la experiencia que tiene en el campo técnico, ¿no es cierto?, y todos los puestos de trabajo que ha tenido en el sector bancario, por eso que trabajó en banco aquí, en el mercado local, en el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto tiene una vasta experiencia, y lo más seguro que él se va a encargar de buscar consenso entre el gobierno, ¿no es cierto?, y los empresarios, que es algo muy positivo. Bueno, y generar la confianza, que es lo que más necesitamos. Es un ingrediente que, si bien no se mide con números precisos, la verdad que la confianza es lo que hace mover, es el motorcito que tiene la economía.
economía. Y donde también hay que sembrarle la confianza son con respecto a los nuevos ministros y también a una ministra que tiene que ver con algo muy importante, que tiene directa relación con la trayectoria del crecimiento económico, tiene que ver con la reforma laboral. Y la nueva ministra Jimena Rincón, si bien descarta, ¿no es cierto?, un retraso en la revisión y tramitación del proyecto de la reforma laboral, sí ya dijo que se quería reunir con tanto con el sector parlamentario como también con los dirigentes empresariales. Una buena medida para ver un poco cómo se despeja las dudas con respecto a una reforma que de diversos sectores la han denominado como una mala reforma, que no va en pos de la reforma laboral, sino que más bien en pos de una reforma sindical. Incluso la CUT no está de acuerdo con esa reforma. Para ellos debiera avanzar de una manera más importante, y para el sector empresarial o el sector académico también traería efectos no deseados al desarrollo económico de nuestro país. Sí, lo que yo te puedo transmitir por ese lado, que yo esperaría también que aquí la reforma laboral tratara a Rodrigo Valdés de estar un poquito, entender de qué se trata y tal vez trabajar en conjunto con Jimena Rincón para sacar una reforma buena. Sí, no es necesario echarla para atrás, sino que de repente sacar una reforma mejor de lo que tienen hasta el momento. Bueno, y en esa misma línea también está la tónica, ¿no es cierto?, de todo lo que va a ser el nuevo gabinete. Un nuevo gabinete que, por ejemplo, nosotros siempre hablamos más bien del ámbito empresarial y el ámbito, económico. Yo creo que es interesante que los distintos ministros que tienen que ver con el área económica le pongan el acelerador fino, importante en las materias relativas al crecimiento económico, y ahí también sería un espaldarazo para el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que también se ha dicho que es muy cercano a Rodrigo Valdés, y en esa misma tónica trabajar, ¿no es cierto?, en medidas pro crecimiento, pro inversión, algo que necesitamos tanto en nuestro país. Si vemos un análisis, ¿no es cierto?, yo me imagino que ustedes lo tienen con mayor claridad de cuál va a ser la inversión para este año. Va a ser una inversión privada negativa. Exacto. No podemos seguir sosteniéndonos en una inversión pública que cada vez crece y obviamente que es la que genera empleo, pero el país tiene que crecer conjunto al sector privado. Y claramente, lo otro que tú tienes que tomar en cuenta es que el Banco Central chileno está entrampado en un periodo de alta inflación, por lo tanto no puede incorporar nuevos estímulos al mercado. Las expectativas de bajar tasas están fuera de discusión. O sea, la única alternativa de repente es subirla para normalizar la política monetaria, pero no podrían haber estímulos por ese lado. Por lo tanto, yo creo que construyendo confianza se debería revitalizar la economía y deberíamos ver finalmente en algún momento los brotes verdes que ya yo creo que se vienen conversando desde diciembre del año anterior. Yo creo que vamos a tener que cambiar la palabra, porque brotes ya, yo creo que es una palabra que ya está out. Yo creo que vamos a tener que cambiar el concepto. Vamos a ver aquí los creativos, ¿no es cierto?, de los distintos ministerios, a ver con qué elementos se nos traen para una palabra que sea de común consenso para todos, porque ahora entre los brotes verdes, los brotes amarillos, que ya se secaron los brotes, bueno. Así, ojalá para primavera los tengamos. Ojalá. Que es cuando realmente en septiembre tenemos unos pocos meses para revertir lo que ha estado pasando en nuestra economía. Yo lo que te podría, para ir dejando el mercado local y transmitirlo a nuestros auditores, es que hoy día todavía los niveles de tasa para los créditos hipotecarios están súper bajos. O sea, cuando uno mira, obviamente lo hemos conversado hace tiempo atrás, pero las tasas en UF hace unos 2 o 3 meses atrás estaban 50 puntos por debajo. Por lo tanto, uno puede decir, sabes que no, es un nivel que está más o menos arriba. Pero cuando tú comparas, por ejemplo, desde el 2008, estos niveles están extremadamente bajos todavía. Por lo tanto, puede ser algún buen momento para poder endeudarse en UF. Bueno, en un momento en que todavía, por ejemplo, las propiedades están altas, porque hay muchas personas que están esperando a lo mejor que suban las propiedades. ¿Tú crees que eso podría pasar en el próximos meses o no? Yo creo por el lado de vivienda hay un segmento entre las 2.000 y 4.000 UF que tiene un precio alto. ¿Por el tema del IVA? Y esto es producto del tema del IVA, que recordemos que tiene que estar firmada la promesa del 2015 o ya financiado el 2016. Y después de cuando salga el IVA, esas casas podrían seguir subiendo. Pero yo lo asumo, lo que veo en el mercado es que las tasas de mayor valor están comenzando a ceder terreno, comenzando a bajar. Y eso es producto, obviamente, de lo que está pasando en el mercado. Es más difícil tirarse a la piscina, ¿no es cierto?, en un momento donde la economía está mostrando signos de debilidad tan fuerte como los vemos hoy día.
Bueno, y ahí también cuando tú hablas de las tasas me pongo a pensar un poco en la inversión importante, en la inversión que han hecho grandes proyectos privados y cómo se ha ido paralizando en este último tiempo. Hay, no recuerdo exactamente si son más de 50 los proyectos que están en el fondo detenidos o pensando en reevaluación o con perspectivas, ¿no es cierto?, de irse hacia otras naciones de este continente. Así es incertidumbre. Y acuérdate que además Chile es un país chico dentro de, nos creemos grandes, pero somos un país chico. Entonces, cuando los inversionistas a nivel mundial quieren jugar su ficha y deciden, ¿sabes qué? Voy a meterle algunas fichas en Latinoamérica. No dicen Chile, dicen Latinoamérica. Y el problema es que en Latinoamérica el país que más pesa es Brasil. Y Brasil está bastante más complicado. Chile está mal, pero Brasil está bastante más complicado. Por lo tanto, la inversión en Latinoamérica, como un todo, va a verse disminuida. Se está viendo disminuido. ¿Y tú crees que se va hacia qué países? Si Latinoamérica, se habla, por ejemplo, de inversión en países distintos como África o también en India, que es un gigante, ¿no es cierto?, que todavía está un poco aletargado, pero cuando como empieza a crecer de una manera sostenida, tiene mucho que hablar. Sí, de todas maneras, países asiáticos, mismos países, algunos países europeos, mismo Estados Unidos, pero Latinoamérica no, porque acuérdate que estos agentes del mercado arman portafolio y el portafolio están subponderando Latinoamérica, el mismo que uno pasa. En dos palabras, ¿cuál es tu mayor preocupación de la economía local? Hoy día que le vaya bien a Rodrigo Aldez. O sea, eso me interesa mucho porque si le va bien, yo creo que todo lo demás se va a dar mucho más fácil. Aquí la incertidumbre tenemos que eliminarla o disminuirla, y la confianza entre el gobierno y los empresarios tiene que ser algo muy, muy positivo. Si eso se da, yo creo que podríamos salir y podríamos hablar ya no en 2015, que es muy complicado, las cosas automáticas no funcionan, pero ya en 2016 bastante mejor de lo que es hoy día. Más que una preocupación, me contestaste un deseo. Yo creo que el deseo que tenemos todos los chilenos de que al país le vaya bien. Hacemos una pausa, Francisco, ¿te parece? Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Francisco Fernández, gerente de estructuración BCI. Nos vamos a viajar al mundo, ¿te parece? Hay noticias que tienen que ver con China. Fíjate que ayer lo consignábamos en este programa, el crecimiento económico no solo, fíjate, está decayendo en Estados Unidos, sigue desacelerándose en China, mientras que en Francia e en Italia muestra un desempeño superior a la medida. Es lo que mostró este martes una medición mensual que hacen los países de la OECD. Este principal indicador compuesto mensual desde la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico está diseñado para anticipar tendencias. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y nos vamos ahora a una de las tendencias importantes del mercado, que tiene que ver con China, y que nuevamente hay datos que supera a Estados Unidos en importaciones de crudo en abril y se convierte en el mayor comprador mundial. Esa noticia ya la anticipábamos, y también en el día de ayer también anticipábamos lo que tiene que ver con datos importantes que se dieron a conocer: el IPC de China, las medidas estas de mini estímulos, de bajar las tasas para acelerar, ¿no es cierto?, el movimiento de dinero en el gigante asiático. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de China? ¿Cuál es su visión de este soft landing o desaceleración que está teniendo el gigante asiático? Sí, nosotros más o menos nos mantenemos con el consenso de mercado que para el 2015 ese crecimiento del 7% que se estimó hace un tiempo atrás es bastante difícil que se alcance.
luego de conocer noticias, ¿no es cierto?, de la semana anterior de la producción industrial en nivel del 6% y cayendo, ventas minoristas 10%, un buen número, pero también con expectativa a la baja, el PMI manufacturero, también en niveles cercanos a 50, que marca un neutro entre expansión y contracción. Las exportaciones, ¿para qué decir? Negativas, menos 6, importaciones menos 16. Por lo tanto, China, desde nuestro punto de vista, sigue perdiendo fuerza, y por lo menos lo positivo es que el gobierno lo tiene claro y ha generado estímulo desde hace un tiempo atrás, viene bajando tasa. Ayer bajó 25 puntos más la tasa de los préstamos, algo positivo. Y adicionalmente... ¿Pero los efectos de esa bajada de tasa, Francisco, se ven en el largo plazo, más bien que en una medida de shock como en el corto plazo, o no? No, se ven de inmediato, porque la carga financiera disminuye, porque son tasas de corto plazo. O sea, las empresas tienen... les baja de inmediato, ¿no es cierto?, las tasas de interés. Y el otro estímulo que han hecho es disminuir el encaje. Y eso significa, básicamente, de cuando reciben... toman depósito, ellos tienen un mayor porcentaje, pueden prestar un mayor volumen al mercado. Por lo tanto, aumentan la liquidez. Lo importante con China, y que nos pega a nosotros por el precio del cobre, es qué va a pasar de aquí a 4 o 5 años más. Si se va a mantener un crecimiento no a niveles del 7, sino que niveles del 5, el 6%. ¿Cuánto nos bajaría, por ejemplo, las exportaciones nuestras de cobre si ese crecimiento realmente se baja en 1, 2 o 3 puntos? Pasa que sí, sería bastante complicado, porque si baja 1, 2, 3 puntos por temas de consumo interno, de menor producción y menor construcción, nos podría afectar bastante el tema del precio del cobre, y podríamos verlo en niveles, como lo vimos este año, niveles 2.5, 2.4. Pero de todas maneras, los commodities siempre se van a los niveles del costo marginal. El costo marginal del cobre hoy día está a niveles de 2.80, 2.85, y en los niveles que vemos hoy día. No creo que vaya un alza importante en el precio del cobre, aunque el presupuesto de este 2015 se hizo, ¿no es cierto?, con un precio del cobre bastante más alto. Nos vamos a Europa. La verdad que hoy día lo consignábamos al principio del programa, cómo las bolsas estaban consignando una preocupación, una alta volatilidad. Veíamos que estaban bajando, o bajaron en el día de hoy más de un 1%. ¿Y qué pasó en el día de hoy? Se supone que Grecia realizaba el pago al Fondo Monetario Internacional por más de 844 millones de dólares, unos 750 millones de euros, y el pago se haría efectivo a las 16 horas hora local. O sea, ya se hizo efectivo, más o menos. Tenemos nosotros un desfase más o menos entre 5 o 6 horas. Yo creo que es interesante esta cantidad de dinero, porque ¿de dónde lo saca el país? O sea, en lo que va del año, el país ha devuelto hasta ahora puntualmente todos los préstamos, una suma que de momento asciende aproximadamente a 6.000 millones de euros, según informaciones del Ejecutivo. Yo creo que pese a que no recibe financiamiento, fíjate que desde agosto del año pasado, al parecer lo que yo estaba escuchando en diversos analistas es que Grecia habría echado mano a una fuente, una fuente de recursos que tienen los distintos países de la zona euro. Sí, eso no lo tengo claro, pero de todas maneras, lo que comentabas tú se confirma, ¿cierto?, el segundo pago, fue de 200 millones de euros y ahora fueron de 750 millones de euros, pero los países europeos se mantienen muy preocupados porque la liquidez en Grecia está en los niveles mínimos. Lo que sí podríamos, y noticia importante que salió hoy de Grecia, es que el gobierno generó una nueva ley que obliga a las entidades públicas a prestar su reserva al Estado. ¿Eso qué significa? Ya ha generado, si lo llamamos mercado local, es como que el gobierno le diga a las municipalidades: oiga, sabe que si usted le sobra efectivo, me lo presta a mí. Obviamente han salido las municipalidades, ¿no es cierto?, y los gobernadores a alegar porque les quita flexibilidad al manejo de sus políticas locales. Pero por otro lado, Grecia con esto espera generar al menos 3.000 millones de euros. Independientemente de eso, y por el tema de liquidez, hoy Grecia necesita urgentemente ponerse de acuerdo con la Troika, que recordemos que el Fondo Monetario Internacional,
el Comité Económico Europeo y el Banco Central Europeo para poder desbloquear los 7.200 millones de euros que necesita, obviamente, para pagar sus temas locales y las deudas. Si eso no se produce, podría ser bastante serio, porque hoy la probabilidad de default que tiene Grecia para los próximos pagos es de un 85%, está casi defaulteado, y eso genera incertidumbre y genera expectación en el mercado por si al producirse un default sacarían a Grecia de la zona euro o no. Esa es la pregunta, es la interrogante que surge. ¿Se saca a Grecia o no se saca a Grecia? Por un tema político es complicado, es complejo sacar a Grecia porque se siembra un precedente, algo que no quieren desarrollar o que llegue a puerto los distintos gobernadores o los distintos ejecutivos de la zona euro, porque si bien el peso relativo que tiene la economía de Grecia en la zona euro no es tan grande, pero sí, diría, bueno, otros países de la periferia podrían querer salirse de este conglomerado, un conglomerado que se hizo fuerte fundamentalmente por la decisión de no volver a tener una guerra mundial. Recordemos que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. Volvamos a nuestro continente. Yo Perfecto. Creo que Grecia tiene camino por recorrer. Vamos a seguir viendo volatilidad en la zona euro, pero también hay volatilidad en nuestro continente. Porque fíjate que si en algún minuto se habló del escándalo de Petrobras, que tenía muy complicada a la presidenta Dilma Rousseff, ese es un problema que aún no se soluciona. Fíjate que estaba viendo hoy informaciones que vienen desde Brasilia, porque el exgerente de Petrobras, que está preso por el escándalo de la estatal, se acogió a un acuerdo de delación premiada para reducir su pena y devolvió 157 millones de reales, unos 51,4 millones de dólares a la petrolera, según informó esta mañana la Procuraduría de esa zona. Un escándalo muy complejo que también tiene involucrado a una estatal con el gobierno. Es un problema que le llueve sobre mojado el tema de corrupción en lo que es Brasil. Sí, claramente Brasil sigue complicado por todos los temas de corrupción que se viene arrastrando, recuerda, desde la época del Mundial, después por el tema de los estadios, luego el tema de Petrobras, y la economía brasileña no muestra ningún signo de repunte. Recuerda que la producción industrial está en terreno negativo hace rato, ya menos 3,5%, el PMI manufacturero, que acuérdate que bajo 50 es contracción, está en niveles de 46%, la inflación está por sobre el 8,2%. ¿Qué significa eso? Que es poco los estímulos que puede hacer el Banco Central en Brasil. Los estímulos podrían venir por el lado del gobierno, disminuyendo, ¿no es cierto?, los gastos gubernamentales. Sigue bastante complicado Brasil, y no vemos espacio todavía para ver una mejora en la perspectiva económica. Eso es un complejo panorama para el gigante, ¿no es cierto?, de nuestro continente. También tenemos noticias que tienen que ver, por ejemplo, con una visita que va a hacer el primer ministro de China a distintos países de la región. Estamos hablando de Chile, estamos hablando también de Perú, lo voy a buscar bien, pero es interesante ver un poco la dinámica de esta gira y las proyecciones que puede hacer el ministro Li Keqiang en nuestro país. Sí, es así. Recordemos que para nosotros el mercado chino es de los más importantes, somos socios comerciales consolidados, gran parte de nuestro cobre lo mandamos a China, por lo tanto dependemos no solamente del desempeño de la economía nuestra local, sino que además del desempeño de la economía china. Si la economía china muestra mayores signos de debilidad, obviamente eso le va a pegar al precio del cobre y finalmente nos va a pegar a la economía local. Tema de empleo, tema de inversión, es fuerte lo que podría pegar. Pero aquí hay una noticia positiva, siempre estamos dando noticias negativas, pero aquí hay una noticia positiva y que debe
que tiene que ver con nuestro sitial que hemos logrado hacer como Chile sube del 6º al 2º lugar en clima de negocios en América Latina, según un estudio publicado por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. El clima de negocios de la región cayó en abril, fíjate, bueno, lo hablábamos de Brasil, a su peor nivel en 6 años, pero el índice de clima económico se ve favorable para Chile, en donde subió desde los 85 puntos en enero hasta 113 en abril, y en Paraguay, donde también se mantuvo estable en 127 puntos. De esta manera, entonces, Chile tiene el 2º puesto en América Latina frente al 6º obtenido en la entrega recién, en el mes de febrero. Es un aviso, es como existen datos positivos, como tú decías, los buenos deseos para el nuevo ministro de Hacienda en retomar el crecimiento y mantener, ¿no es cierto?, un sitial importante en todo lo que es la estabilidad institucional en nuestro continente. Claro, de todas maneras, qué bueno que tengamos esa noticia. Lo único que hay que tomar en cuenta para la economía, la globalidad de la economía latinoamericana, es qué va a pasar en Estados Unidos con el movimiento de tasas. Porque si comienza a retirar el último estímulo que quedan en Estados Unidos, comienzan a subir las tasas en Estados Unidos, van a comenzar a salir capitales en dólares de todos estos países latinoamericanos y eso le va a pegar muy fuerte a las monedas, se deberían depreciar y pierden competitividad. Bueno, pero eso, según las estadísticas, nos debería preocupar ya en la segunda mitad de este año. Estamos hablando de septiembre. Ojalá así sea. Francisco, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.